Temporada 11. Capítulo 9. El Templo del Dinero. Canal de inteligencia financiera. Vivir con menos ruido. Sabes demasiado y por eso decidís tan mal. Ingresos, más opciones, más plataformas, más estrategias. El ruido financiero es ensordecedor. Y paradójicamente, muchas personas que más saben sobre finanzas son las que peores decisiones toman, porque tienen demasiado donde mirar. Este episodio no propone minimalismo como estética, propone claridad como herramienta. Reducir el ruido no es resignarse, es recuperar el foco en lo que realmente mueve tu vida económica. Más ingresos, más opciones, más plataformas, más estrategias. El ruido financiero es ensordecedor y paradójicamente, muchas personas que más saben sobre finanzas son las que peores decisiones toman, porque tienen demasiado donde mirar. Este episodio no propone minimalismo como estética, propone claridad como herramienta. Reducir el ruido no es resignarse, es recuperar el foco en lo que realmente mueve tu vida económica. Hay una persona que conozco que lee 3 newsletters de finanzas por día. Tiene 5 aplicaciones de inversión instaladas en el celular. Sigue a más de 40 creadores de contenido financiero en distintas plataformas. Escucha podcasts sobre economía mientras maneja, mientras come, mientras hace ejercicio en las mañanas. Sabe lo que es el DCA, el FIRE, el índice de Sharpe, la regla del 4%, el apalancamiento, la diversificación por geografía, por sector, por clase de activo, por horizonte temporal, y lleva 4 años sin tomar una sola decisión financiera concreta. No porque sea flojo, no porque no tenga dinero, sino porque cada vez que se sienta a decidir algo, aparece otra fuente que contradice la anterior, otro argumento que debilita el que ya tenía, otra estrategia que parece más inteligente que la que estaba a punto de ejecutar. Cada semana hay un nuevo libro que redefine lo que creía saber. Cada mes hay una crisis que invalida el plan que estaba construyendo. Cada trimestre hay una tendencia nueva que parece urgente incorporar antes de moverse. El resultado es una persona extraordinariamente informada que no ha hecho nada extraordinario con su dinero en 4 años. Sabes demasiado y por eso decidís tan mal. Existe un nombre técnico para lo que le pasa a esta persona. Los investigadores de comportamiento lo llaman parálisis por análisis, pero ese nombre es demasiado clínico y demasiado superficial para describir lo que realmente está ocurriendo. Porque la parálisis por análisis suena como un problema de cantidad, como si la solución fuera simplemente consumir menos, y no es exactamente eso. Lo que está pasando es más específico. Hay un umbral, un punto real y medible, más allá del cual más información no produce mejores decisiones, sino peores. Y ese umbral en finanzas personales se cruza mucho antes de lo que la mayoría imagina. No estamos hablando de expertos que se pierden en los detalles técnicos de instrumentos complejos. Estamos hablando de personas completamente normales que consumen contenido financiero durante más de 6 meses y que paradójicamente toman peores decisiones que antes de empezar. Un estudio publicado en el Journal of Consumer Research mostró algo que parece contraintuitivo hasta que lo pensás con calma. Cuando a un grupo de consumidores se le ofrecían 6 opciones de un producto, aproximadamente el 30% tomaba una decisión de compra. Cuando se le ofrecían 24 opciones del mismo producto, solo el 3% decidía. No es que las personas fueran más exigentes con más opciones. Es que más opciones activaron un mecanismo de postergación que paralizó casi completamente la capacidad de elegir. En finanzas, ese mecanismo opera con una variable adicional que lo hace exponencialmente peor. Las opciones no son estáticas, se actualizan permanentemente. Cada semana hay una criptomoneda nueva. Un fondo que batió al mercado el trimestre pasado. Un gurú que descubrió la estrategia definitiva. Un analista que predice el colapso inminente de todo lo anterior. La información no solo es abundante, es contradictoria, competitiva y está diseñada específicamente para capturar y sostener la atención. Y cuando toda la información afirma simultáneamente que ella es la verdad y que todo lo demás es el error, el cerebro no entra en modo análisis, entra en modo vigilancia. Y la vigilancia no decide, espera, monitorea, acumula, pero no ejecuta. Lo que es particularmente notable, y vale la pena decirlo con precisión, es que el ruido financiero no afecta por igual a todas las personas. Afecta de manera desproporcionada a las que más se informan. La persona que no sabe nada sobre inversiones toma una decisión simple, la ejecuta y avanza. La persona que lleva 2 años estudiando el tema queda atrapada en la zona donde todo parece posible y donde precisamente por eso nada parece seguro. Hay algo profundamente irónico en ese mecanismo. El conocimiento que se buscó para protegerse se convierte en el obstáculo principal. No porque el conocimiento sea inútil, sino porque demasiado conocimiento sin un marco de decisión propio produce exactamente el efecto contrario al que se buscaba. La raíz de este problema no está en algún defecto de carácter ni en falta de disciplina mental. Está en algo más estructural, en cómo está diseñado el ecosistema de información financiera contemporáneo y en lo que ese ecosistema necesita para sobrevivir económicamente. El modelo de negocio de casi toda la industria del contenido financiero, desde los grandes medios especializados hasta los creadores más pequeños en redes sociales, depende de la atención sostenida, no de la atención puntual, de la atención que vuelve, que regresa, que sigue, y la atención sostenida no se logra con certezas. Las certezas cierran el ciclo. La persona aprende algo, lo entiende,
lo aplica y no necesita volver. La atención sostenida se logra con incertidumbre administrada, con la sensación permanente de que hay algo más que todavía no sabes, que el próximo episodio va a darte la pieza que faltaba, que la estrategia actual es buena, pero la próxima va a ser mejor. El contenido financiero más exitoso no es el que da respuestas definitivas, es el que da respuestas provisorias que generan nuevas preguntas. El ruido financiero no es un accidente del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Pero hay una capa más profunda todavía, una que tiene que ver con la psicología individual y no solo con la industria. Las personas que más consumen contenido financiero en términos de volumen y frecuencia suelen ser las que más ansiedad tienen respecto al dinero. Y esa ansiedad tiene una característica importante. No se resuelve con información. Se calma momentáneamente con la sensación de que estás haciendo algo al respecto, de que al menos estás aprendiendo y preparándote, aunque no estés actuando todavía. Consumir información financiera se convierte en un sustituto emocional de tomar decisiones financieras. Da la sensación de movimiento, sin el riesgo del movimiento real, sin la posibilidad de equivocarse, sin la exposición que implica comprometerse con una dirección cuando podrías haberte equivocado de dirección. Eso tiene un nombre en psicología cognitiva. Se llama comportamiento de evitación disfrazado de preparación. La persona no se dice a sí misma, tengo miedo de equivocarme y por eso no actúo. Se dice, todavía no sé suficiente para actuar con confianza. Y mientras esa frase sea posible, mientras exista aunque sea una fuente más que no has consultado, siempre habrá una razón válida para no moverse. La trampa es elegante porque usa exactamente la misma virtud que debería ser la solución. El deseo de hacer las cosas bien, el cuidado, la responsabilidad. La trampa es elegante, la trampa es elegante. La trampa es elegante, 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 la trampa los convierte en el mecanismo de la postergación y hay algo más que pocas personas se detienen a examinar. El ruido financiero no solo paraliza las decisiones de inversión, coloniza la forma en que te relacionas con el dinero en general. Cuando estás permanentemente expuesto a múltiples marcos contradictorios sobre cómo debería funcionar tu economía personal, perdes progresivamente la capacidad de confiar en tu propio criterio. Cada decisión pequeña, desde cómo manejar los gastos del mes, hasta si tiene sentido hacer una compra específica, pasa a estar contaminada por la duda de si estás siguiendo el enfoque correcto. El ruido no solo ralentiza las decisiones grandes, enturbia la relación cotidiana con el dinero. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de los números. El costo de vivir dentro de ese nivel de ruido no es abstracto ni difícil de medir. Se puede calcular con bastante precisión, aunque pocas personas se toman el trabajo de hacerlo porque el resultado es incómodo. El primer costo es el tiempo cognitivo, no el tiempo que se gasta consumiendo contenido. Ese es visible y fácil de contabilizar. El costo invisible es el espacio mental que ocupa el ruido financiero cuando no estás consumiéndolo activamente. Cada estrategia que estás evaluando, cada decisión pendiente que no tomaste, cada argumento que recordás de un podcast de hace 3 semanas y que todavía no resolviste si tiene sentido o no para tu situación específica, ocupa espacio cognitivo de manera permanente. Ese espacio no es gratuito. Es exactamente el mismo espacio que necesitas para pensar con claridad en tu trabajo, para estar presente en tus relaciones, para procesar las decisiones que realmente importan en tu vida. El segundo costo es el costo de oportunidad del tiempo. Cada mes que pasa sin tomar una decisión financiera que ya deberías haber tomado, tiene un costo real y calculable, no hipotético. El dinero que no se invirtió en enero porque todavía estabas evaluando opciones no recupera el tiempo perdido cuando finalmente se invierte en octubre. El tiempo en el mercado no se puede devolver ni compensar con una mejor estrategia. Simplemente se pierde. El tercer costo es el más difícil de cuantificar y probablemente el más caro a largo plazo. Es la erosión de la confianza en el propio criterio. Cada vez que una persona se sienta a tomar una decisión financiera y termina sin tomarla porque encontró otra fuente que la hizo dudar, ese patrón se refuerza neurológicamente. El cerebro aprende que cuando hay que decidir, la respuesta apropiada es buscar más información. Y ese patrón, una vez instalado profundamente, es extraordinariamente difícil de revertir porque siempre parece razonable. Siempre parece prudente, nunca parece cobardía, aunque a veces lo sea. La crueldad específica de este mecanismo es que la persona que lleva 4 años sin tomar decisiones financieras no se siente irresponsable, se siente cuidadosa, se siente seria, se siente como alguien que no actúa precipitadamente. Y esa narrativa interna hace que el patrón sea casi imposible de cuestionar desde adentro. La salida de este estado no es saber menos. No es adoptar una postura de ignorancia deliberada ni dejar de informarse completamente. Eso sería intercambiar un problema por otro de distinta naturaleza. La salida real implica un cambio de secuencia.
La mayoría de las personas consume información primero y construye un criterio de decisión después, si es que alguna vez lo construye. Lo que funciona es exactamente al revés. Definir primero el marco de decisión propio y consumir información solamente en función de ese marco. Eso requiere una inversión previa que muy pocas personas hacen y que parece menos interesante que aprender una nueva estrategia. Requiere sentarse, sin ninguna fuente externa, y definir con la mayor claridad posible cuáles son los 2 o 3 movimientos financieros que realmente importan en tu vida en este momento específico. No en abstracto. No en el escenario ideal. En este momento, con el ingreso que tienes ahora, con los compromisos que tienes ahora, con el horizonte de tiempo que es real para vos, cuando ese marco existe, la información nueva cambia de función completamente. Deja de ser una potencial amenaza para la decisión que estabas a punto de tomar. Se convierte en un insumo concreto para evaluar si lo que estás haciendo sigue teniendo sentido. La pregunta deja de ser ¿esto es verdad? Y se convierte en ¿esto es relevante para lo que yo necesito resolver? Y la mayoría de las veces, con un marco propio claro, la respuesta es no. La mayoría del contenido financiero disponible no tiene ninguna relevancia directa para las decisiones específicas de una persona específica en un momento específico de su vida. Hay personas que tomaron mejores decisiones financieras con menos conocimiento. No porque la ignorancia sea una ventaja competitiva, sino porque tenían un criterio simple y propio que usaban para filtrar todo lo demás. Ese criterio no era perfecto, no era sofisticado, pero era de ellos, y eso hacía que pudieran ejecutar cuando era necesario, sin esperar la validación de una fuente externa que nunca termina de llegar. La claridad no es el resultado de acumular suficiente información, es el resultado de tener menos preguntas abiertas y más decisiones comprometidas, aunque esas decisiones sean imperfectas. El mapa antes del mapa. Antes de consumir cualquier contenido financiero nuevo durante los próximos 7 días, responde por escrito esta única pregunta. ¿Cuál es la decisión financiera concreta que necesito tomar en los próximos 90 días? No una lista, una sola decisión, la más importante. Si no puedes responderla con claridad, ese es el único trabajo que tenés esta semana. No consumir más. Definir qué es lo que realmente estás decidiendo. La de suscripción de prueba. Elegí una fuente de contenido financiero que seguís regularmente y deja de seguirla durante 30 días. No todas, una sola. El objetivo es verificar si tu proceso de decisión mejora o empeora con menos inputs activos. La mayoría de las personas descubre que no extraña esa fuente y que sus decisiones no se deterioraron en lo absoluto. La decisión más vieja. Identifica la decisión financiera que más tiempo lleva postergada, la que todavía estás evaluando. Pone una fecha límite de 7 días para tomarla con la información que ya tenés, no la información perfecta, la disponible. El aprendizaje que viene de ejecutar con información imperfecta supera en valor práctico a cualquier cantidad de contenido adicional que puedas consumir antes de actuar. Hay un momento que quizás reconoces. Es ese instante en que terminas de escuchar algo que te pareció brillante sobre finanzas y te quedas pensando que tiene toda la razón. Y después recordás que la semana pasada escuchaste algo igualmente brillante que decía exactamente lo contrario. Y los dos te convencieron en el momento. Y ninguno te movió. Ese momento no es una falla de inteligencia. No es falta de disciplina. Es el síntoma más claro de que estás operando dentro de un nivel de ruido que ya superó la capacidad de tu cerebro para filtrar señales útiles de señales que solo suenan útiles. Vivir con menos ruido no es resignarse a la ignorancia. No es decir que ya no importa aprender. Es reconocer que el cerebro humano tiene una capacidad de procesamiento cognitivo que es finita y que cada fuente que agregás sin un criterio claro de para qué la agregás no suma al conjunto. Resta foco, resta velocidad de decisión, resta la confianza en el criterio propio que es, a fin de cuentas, el único recurso que nadie más puede darte. La claridad es un recurso escaso. No se encuentra en más información. Se encuentra en menos preguntas abiertas, en decisiones ejecutadas, aunque sean imperfectas, en la disposición a actuar con lo que tenés en lugar de esperar tener todo lo que existe. La imperfección de una decisión tomada siempre supera en resultados reales a la perfección teórica de una decisión que nunca llegó a ocurrir. Si lo que hablamos hoy le pone nombre a algo que ya sentías pero no podías formular del todo, hay alguien cerca de vos que también está ahogado en ese mismo ruido y que probablemente tampoco puede nombrarlo. Pasáselo, no como consejo, como compañía, porque a veces lo que más necesitamos no es otra estrategia, es que alguien nos diga que el problema no somos nosotros, es el volumen. Y si quieres seguir adentro del templo, ya sabes dónde estamos. El templo del dinero.